Bien, me presento, soy Jurado Mirta Beatriz y el tema mío es el nacimiento del primer imperio mesopotámico, el imperio acadio. El imperio acadio se formó en el siglo 24 d.C. bajo el rey Sargón de Akkad, que informaba a los pueblos sumerios y acadios de la Mesopotamia. Se extendió del Golfo Pérsico, todo el Mediterráneo y luego a tener más de 50 ciudades-estado bajo su dominio. Fue famoso por su cultura, por su comer y por su innovación entre los logros. Se encuentra en la creación de la primera escritura uniforme, el desarrollo de las astronomías y la construcción del imperialismo de la obra arquitectónicas como el siguiente, como si Urate de Ur. El imperio acadio durante unos 100 años duró hasta el Cuti amorreos. Sin embargo, su legado perduró en las civilizaciones posteriores en la Mesopotamia, como los babilonios y los asirios. Hola, soy Sofía Tapia. Hoy voy a hablar sobre los semitas. El término semita surge como un adjetivo en 1781 para referirse a un conjunto de lenguas que tenían que ver con los pueblos que las hablaban. El término semita surge del nombre de uno de los hijos de Noé, Sem, hermano de Cam y Jafet. Las lenguas que se difundían eran el árabe, el hebreo y el etíope. Los semitas ocuparon la región del Próximo Oriente, comprendida por la península de Arabia, Siria, Palestina y la Mesopotamia. Una teoría dice que son nómadas que ocupaban el desierto sirio árabe, pero por otra parte eran considerados un grupo de pueblos con similitudes culturales, lingüísticas, religiosas, entre otras, que fueron apareciendo por etapas. Los acadios en la Mesopotamia central en el cuarto milenio, los amarreos en el siglo XII, los amorritas en Siria y la Mesopotamia, los cananeos en Siria y Palestina en el segundo milenio y los árabes en el siglo VII. Atravesaban grandes dificultades en el desierto. Tenían que cubrir grandes zonas de migración en busca de manantiales y pastos para su supervivencia. Criaban cabras, corderos y montaban asnos. Los nómadas y sedentarios intercambiaban bienes y tierras, entre otras cosas, y se convertían en seminómadas. El proceso de sedentarización fue largo y discontinuo, con brotes compensados con la vuelta de tribus al nomadismo, ya sea voluntariamente o por la fuerza. Aún así, arqueólogos decían que no existía enemistad recíproca. Sargón de Akkad. En el reinado de Sargón, el primer rey de la dinastía de Akkad hizo una impresión tan profunda entre sus contemporáneas que permaneció rodeado por un halo de leyenda, así como en el siglo V. Describe su nacimiento y su infancia que nos recuerdan las maravillosas aventuras de Moisés. Estamos quizás frente a una historia fuertemente novelada. Poseía humildemente un origen de jardinero. De jardinero pasa a ser un servidor de Uzarba, rey de Kish, y su nieto. Alcanzó el rango de copero fue cuando se rebeló contra su bienhechor y consiguió, no se sabe cómo, destronarlo y marchar contra Uruk, donde reinaba el poderoso Lugasel.
tomando la ciudad por sorpresa. Sargón destruyó las fortificaciones y se apoderó de su adversario. Lugaselli fue derrotado y capturado. Sargón colocó una picola y lo llevó a la puerta del templo, celebrando su triunfo y haciendo legalizar su usurpación. Después se fue apoderando del país. Hizo un gran puerto fluvial en el que se amarraban las naves, los barcos. El acaído se convirtió en la lengua oficial del mismo. Modo que las ciencias e instituciones de los sumerios fueron cuidadosamente respetadas. Sargón se prolongó ungido de Anún y a su hija una poetisa. Argumentando lo que dijo mi compañera, hoy le voy a hablar sobre Sargón de Akkad, uno de los primeros grandes conquistadores de la historia, después de conquistar Sumer, en el sur de la Mesopotamia. Sargón empezó a expandir su reino hacia otras regiones. Primero expandió hacia el norte, siguiendo un río hasta la zona que hoy en día se conoce como Siria. Ahí conquistó ciudades muy importantes como Mari y Ebla, que eran ricas en recursos como madera y metales. Estos materiales eran muy valiosos porque a esto se lo podía comercializar y también eran muy valiosos para su reinado. Después Sargón fue hacia el este, en lo que hoy se conoce como Irán, y allí tuvo que luchar 2 veces contra reinos que eran bastante poderosos. Finalmente él los venció y saqueó varias ciudades y tomó Susa, que era la capital de Elam. En esta ciudad él puso un centro comercial que era bastante importante para su imperio. Algunos decían que Sargón llegó hasta Chipre, lo cual demuestra cómo su figura se convirtió en una leyenda. Sin embargo, hacia final de su vida empezaron los problemas. Hubo rebeliones y conflictos. Y cuando Sargón murió, entra su hijo Rimush, que había heredado el imperio. Era un poco complicado porque muchas ciudades sumerias se la habían levantado contra él. Rimush respondió con mucha violencia, matando a miles de personas y tomando prisioneros. Y así da por concluido Sargón de Akkad. Soy Candelaria Juárez, del profesorado de Historia. El imperio de Akkad. Sargón y sus sucesores solucionaron todo el país de Sumer, conquistarán los valles del Tigris y del Éufrates, invadirán la Siria del norte, abatirán Ebla, dominarán Elam, lanzarán expediciones sobre el Golfo, llegarán a Omán y crear un verdadero imperio. Por primera vez, las 2 mitades de Mesopotamia se verán reunidas y van a ser una sola nación, que se extenderá desde el Tauro hasta las montañas del Fars, ríos Sagros, al Mediterráneo. El creador de este imperio fue Sargón de Akkad en 2334 a.C. La escritura de este imperio era cuneiforme, tenían su propio idioma acadio, y una de las características de este imperio es que se centralizaban en el poder y en la organización administrativa. También fue el primer imperio fundado
en la antigua Mesopotamia. La caída de este imperio fue a causa de los hutis en 2154 a.C., ya que invadieron su territorio. Tras la muerte de Sargón de Akkad, varios territorios que la había dominado se animaron a lanzar su independencia. Aún así, este imperio todavía quería tener su poder mediante comercio y campañas militares.